quiero compartir este mensaje, se llama Dejando fluir el río de Dios. Dejando fluir el río de Dios. Ahora, ese nombre, ¿qué quiere decir? ¿Por qué? Porque a veces no dejamos que el río de Dios fluya. Hay muchas razones por las que no dejamos fluir el río de Dios. Número uno, por nuestros argumentos mentales. Por ejemplo, Dios que va a utilizar a un niño tan chiquito. Un argumento mental. Si Dios estuviera utilizando a ese niño, por ejemplo, a veces, porque él es niño, se caía. Si fuera de Dios, ese niño no se cayera. O sea, nuestros argumentos, nuestros paradigmas mentales. Tenemos, amado, perdónenme que yo lo diga, pero entre más pasan los años, más paradigmas ponemos aquí y en nuestro corazón. Por eso dice la Biblia que tenemos que ser como los niños, que ellos lo creen todo, lo perciben todo, no tienen vergüenza, ¿no? ¿Me entiendes? Así nosotros tenemos que dejar de tener esos paradigmas, esas limitaciones que tenemos en nuestra vida, para que el río de Dios, para que lo que Dios quiera hacer, pueda fluir con libertad. Amén. Bueno, ¿cuál es el fundamento de la enseñanza? Juan capítulo 7. Ustedes me han escuchado que yo siempre repito la misma palabra. Las palabras bonitas conmueven los corazones. Qué bonito que dijeron, ay, qué palabras, no sé qué. Pero lo único que transforma el corazón del hombre es la palabra de Dios. Por eso, cada vez que nosotros enseñamos, lo que decimos, incluso lo que ministramos, tiene que estar fundamentado en la palabra de Dios. Y el fundamento del mensaje de hoy está en Juan capítulo 7, versículos 37 al 39. Dice, ok. Y dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Amén. Entonces, para contextualizar esa porción, usted se da cuenta que esta cita bíblica está en el Evangelio que narra el apóstol Juan. Este Evangelio resalta la deidad de Jesús. ¿Eso qué significa? Palabras más. En este Evangelio, Juan cuenta todo para mostrar que Jesús es Dios. Que Jesús es un Dios, es una deidad. Otra cosa importante, este evangelio tiene mucho contenido doctrinal. Él mientras va relatando las fiestas, porque los judíos se guiaban por fiestas, la fiesta esta, la fiesta, ¿no? Por ejemplo, acá en Cartagena hay mucha gente que dice antes o después de la fiesta de noviembre, o sea, es una referencia. ¿Cierto? Para los judíos también habían diferentes fiestas y ellos se ubicaban así. Y ese ubicarse en una fiesta es clave. ¿Por qué? Porque la misma fiesta tenía un sentido. A veces nosotros no sabemos, pero cada fiesta tiene un sentido espiritual, como en el mundo. El carnaval es ¿qué cosa? Un homenaje a Baal. La palabra carnaval es una palabra compuesta, ¿me entiendes? Ahí donde hay desenfrenos de la carne y es en adoración a quién, a un dios Baal. Y la gente no sabe, y por eso es que después en la fiesta, los carnavales, que los hay en toda la sociedad, eso no es nada más en Barranquilla, ni es en Cartagena, está el de Río, está el de New Orleans, en muchos países, el carnaval de Río Sucio, aquí o sea, en muchos lugares hay fiestas que la gente no se da cuenta, parece divertido, pero tiene un sentido también espiritual.
Y por eso es que en esa fiesta tú no vas a ver que todo fue de bendición. Siempre hay muertos, heridos, desenfrenos, etcétera, etcétera. Todo lo que tú ves que sucede después de esos eventos. Ay, eso no es nada. Pues si tú vas y no sucede nada físicamente, pero espiritualmente está ocurriendo algo. Yo no sé por qué estoy hablando de esto, pero tú ves las, por ejemplo, allá cuando nosotros vivíamos en República Dominicana, las comparsas. ¿Cómo se llamaban los muñecos que salen en en las comparsas? Demonios cojuelos. Cojuelos. Y tú veías la cara de los demonios. Y todo el mundo ahorraba plata durante todo el año para hacerse su máscara y todas esas cosas. Y eso era, y yo los veía, o sea, la gente, porque dice la Biblia, tenemos un velo que no nos permite ver lo que está sucediendo ahí. Ahí está, mira el carnaval de Río, el desenfreno sexual que hay. Y ahí tú ves las garotas bailando, tapadas, no, al contrario, con dos cositas que tapan aquí, usted sabe dónde tapan, ¿me entiende? Eso no dice cosas buenas, ni inspiran cosas buenas, sino desenfreno sexual, ¿me entiende? Ahí ya dentro de ellos, incluso aquí en Turbaco, y hay un día que el orgullo gay, y todas esas cosas, y todo lo que usted comienza a ver tiene una connotación espiritual. Y no solamente para los que participan en ella, brincando, bailando, sino para los que miran y se complacen en eso. O sea, perdóneme, yo no soy muy de hablar de estos temas, pero hoy estoy hablándolo, no sé ni por qué ni para quién. Entonces, todo tiene un sentido espiritual. Y en el contexto judío también. Ellos entendían que cada fiesta que ellos tenían, la Pascua, la fiesta de las enramadas, bueno, todas las fiestas que ellos tienen, tenían un sentido espiritual. Ahora, ¿cuál era el sentido espiritual para los judíos? Estaban hablando y anunciando y profetizando que su Mesías venía. También con el tema de la Pascua, usted sabe, ¿qué recordaban ellos? En el contexto de ellos recordaban la salida de la esclavitud, pero ellos no sabían que en esa fiesta de la Pascua del Cordero estaban anunciando que había uno que había de morir en la cruz y derramar su sangre para que ellos pudieran ser libres, así como tú y yo lo somos ahora por Cristo Jesús. Entonces toda esa fiesta tiene un sentido espiritual y dentro de esta fiesta que aquí nos recuerdan, la fiesta de las enramadas o de los tabernáculos, ocurrió este evento. Esto fue en la ciudad de Jerusalén. Y es interesante porque esta fiesta es en el mes de octubre, 6 meses antes de la muerte de Jesús. Entonces, ustedes van a ver el desarrollo de todo esto y cómo todo eso conecta con el contexto histórico y aún geográfico en el que se dio esta cita. Por eso usted no puede sacar un versículo y leerlo así. Señor, voy a ver qué me habla. Judas fue y zarcó. Ay, Dios mío, qué susto. Después, ve tú y haz lo mismo. Ay, Dios mío, ¿esto qué es? Tú la Biblia no la puedes leer así. La Biblia tú tienes que leer y ver qué hay para arriba y qué hay para abajo para que puedas entender el contexto de lo que Dios está hablando ahí. Y entonces tú la aterrizas a tu vida, ¿cierto? ¿Qué es lo que Dios está diciendo ahí? ¿Y qué se puede aplicar a mi vida? Y entonces es cuando tú dices, ay, yo estoy viviendo esto, Dios te está hablando, Dios te está dando instrucciones para que aprendas a vivir, para que tomes decisiones sabias en tu vida. Esa es la forma en que Dios nos habla, la forma más segura, porque de pronto Dios te puede hablar de otra forma. ¿Se acuerdan que hablamos anteriormente? De muchas maneras habla Dios, a través de los profetas, a través de los sueños, a través de la predicación, a través de las palabras. Hay muchas formas en las que Dios habla, pero la forma más segura es a través de la palabra de Dios. A través de la palabra de Dios. Ahora, esta palabra
como yo les decía, está contextualizada en la fiesta de los tabernáculos. Esta fiesta también se llama la fiesta de la enramada. Y es una fiesta, como todas las fiestas judías, una fiesta de gozo. Una fiesta de gozo. Las celebraciones, fíjense, eso también nos muestra algo. Dios no es un Dios aburrido. Dios le encanta que su pueblo se goce, que disfrute. Pero lógicamente el deleite, el gozo que viene de Dios es muy diferente al gozo que tenemos en el mundo. Ahí el gozo del mundo te rompe el bolsillo, te da un tremendo guayabo. Al día siguiente ni te acuerdas dónde repartiste la plata, no te acuerdas ni quién te dio la puñera o a quién se la diste. Te levantas con tus morados y tus poco de cosas y ay Dios mío, ¿qué habré hecho? Ay Dios mío, ¿dónde es la billetera? Ay Dios mío, ¿me entiendes? Pero el gozo que Dios te da es eterno. Transforma tu vida y te bendice. Te deja una enseñanza para tu vida. Ahora, esta fiesta de los tabernáculos es interesante porque era la parte final de las cosechas, cuando ya se estaban recogiendo. Entonces, es como cuando ellos comenzaban a ver el fruto de todo lo que sembraron y cuidaron. O sea, y eso tiene un sentido también para nosotros hoy. Un día, todo lo que estás haciendo ahora, sembrando, cuidando, porque es que tú no puedes sembrar y dejar que eso crezca solo. No, tú tienes que sembrar y cuidar lo que sembraste, para que un día puedas ver los frutos. Por ejemplo, te pongo un ejemplo cercano, tus hijos. No puede ser que tú, hablando de los hombres, coges, preñas a cualquiera y ya, yo tengo un hijo por allá. Y después cuando el peladito se porta mal, esa es la mae, esa es la familia. No, mi hijo, eres tú que lo abandonaste y que no te has ocupado de cuidar y de enderezar y de criar a ese niño. Esa es tu responsabilidad. ¿Para qué la preñaste? ¿Para qué te metiste en ese cuento a tener hijos? Es tu responsabilidad. Entonces, tú tienes que coger ese niño. Yo no sé, estoy hablando, ustedes saben, no soy así, yo no sé qué está pasando hoy. Pero tú tomas ese niño, ¿me entiendes? Sabes que tu mujer o a la que hayas, no sé, tu preñado, y te toca estar allí cuidando ese bebé. Cuidando su crecimiento cada día desde que está en la barriga, porque la Biblia muestra que desde que está en la barriga, él siente, él recibe. Entonces desde que el bebé está ahí en la barriga, tú tienes que comenzar a hablarle, bebé, te estoy esperando, tú eres una bendición para mí. Pero los que no sabemos y no entendemos eso, mierda, esa barriga, que encarte. Y tú le estás diciendo, mira, yo te ayudo ahí para que resolvamos ese problema. Y el bebé está recibiendo ahí el mensaje de rechazo. Cuando ese bebé nazca, que se sienta rechazado, y yo no sé por qué, porque desde la barriga comenzaste a rechazarlo. Y ese bebé fue marcado desde la barriga. Pero si pasa todo lo contrario, desde que está en la barriga, le soba la barriga a tu mujer, mi hijo, mi amor, te estoy esperando, tú eres una bendición. Bueno, ahí está el tema del efecto Beethoven, creo que se llama Beethoven o Mozart, que le ponen música. Mozart, los dos son músicos. Le ponen la música y el bebé comienza a experimentar desarrollo mental y emocionalmente. Lo mismo cuando tú comienzas a declarar cosas sobre él, a leerle la palabra, ¿me entiendes? Algo sucede en la vida de ese bebé. Y cuando comienza a crecer, también ahí encima, la gente a veces ve a Mateo y a Juan David, ay, qué suerte. Suerte no, mío. Desde que yo me enteré que Milena estaba embarazada, eso es dándole, orando por él. Y cuando creció, mi hermano, si usted viera lo mano larga que era Mateo. Y nosotros ahí detrás de él, baja esa mano, baja esa mano.
y desafiante que era Mateo. Y ahí nosotros encima. Y ahí encima. Y no la mamá. Usted ve a Milena y usted cree que Milena, seguro que no. Ella estaba encima. Yo también, porque es que el bebé no se lo dieron a ella, nos lo dieron a los dos. Entonces, encima, encima. Y bueno, y no solo, hay un error que cometemos los papás. Amado, esto no tiene nada que ver con lo que yo haya planeado en el estudio, pero por algo es. Amado, y al revés, porque los papás cometemos el error de que todo es regla, todo es regla, todo es regla, todo es regla. Yo, el primer pediatra que tuvo Mateo, él era un hombre de Dios, era un pediatra muy famoso allá en Jarabacoa, pero era un pastor. Y yo le dije, él se llama Antón, doctor Antón, para un papá primerizo, ¿cuál es el consejo que usted le daría? Y él me dijo, que disfrutes a tu hijo cada etapa de la vida. Gózate con él. Todo no puede ser regla. Por eso es que usualmente los papás estamos encima, regla, regla, regla. ¿Y qué hacen los abuelos? Disfrutan, apapachan. Dentro de la necesidad del ser humano, los abuelos cumplen ese rol. Y también incluso suplen los vacíos. Cuando el papá no se aparece, ahí aparece el abuelo, el tío abuelo, el no sé qué cosa, porque el ser humano Dios lo puso en un entorno para que reciba de todos lados seguridad, afecto. Entonces, los papás debemos dar reglas, pero gozarnos con ellos, disfrutarlos. Y amado, quiero decirte algo, no hay nada más transformador en la vida de un hijo que las palabras afirmativas. A veces creemos que todo es, yo recuerdo alguien que yo conocí, que todo era, por ejemplo, ella estudiaba ingeniería y entonces llegaba, mami, imagínate, le saqué un 350, la nota máxima era 5, saqué un 350 a fulano, que era el profesor que partía a todos los alumnos. ¿Por qué 3,5? A mí no me traiga ese 3,5, tráigame un 5. Y entonces yo me la quedaba mirando y ella por acá me decía, es para animarla que saque el 5. Yo decía, al contrario, o sea, con ese rechazo lo único que tú coges y lo aplastas. Las palabras afirmativas impulsan a crecer más. Entonces, al contrario, mijo, la próxima vez vas a sacar un 5. ¿Te das cuenta que tienes la capacidad? Estoy orgulloso de ti. Esas palabras afirmativas comienzan a fortalecer el ser interior y lo lanzan a una nueva dimensión. Tú no sabes, las palabras negativas lo único que saben es aplastar la autoestima. Pero las afirmativas lanzan. Entonces, ¿por qué estoy hablando de todo esto? O sea, ¿cuál era el mensaje? Porque, bueno, pero ¿dónde conecta esto? ¿Por qué estaba diciendo todas estas cosas? Bueno, pero amados, estamos llamados a gozar, ya me acordé, porque gozarnos en cada etapa de la vida de los hijos, ¿me entiendes? Amado, gózate con los niños. Toda la vida no se van a quedar así. Hay una cosa, a veces hay gente que no trae a los hijos a la iglesia porque son inquietos. Pero es que yo quiero decirte, toda la vida no van a ser niños. Entonces cuando ya no sean niños inquietos, ya no quieren venir a la iglesia. Ya el mundo los habrá adoctrinado y serán rebeldes para venir a la iglesia. Entonces ya como, pastor, está usando droga, pastor, ayúdeme. Pero ¿por qué desde niño no lo trajiste a la iglesia? ¿Por qué no lo trajiste para que tomaran los valores? Ahora te toca enderezar una rama que está torcida. Todavía hay tiempo. Pero el momento es desde niño. Comienza a instruir, como dice la palabra. Instruye el niño en su camino.
que aunque fuere viejo, no se apartará. Entonces, no dice, cuando sea viejo, dale buenos consejos. No, instruye al niño desde que es niño. A darle buenos consejos, a animarlo, a fortalecer su autoestima. Tú eres un hijo de Dios. Tú eres inteligente. Yo sé que tú puedes hacerlo. Dios te tiene para grandes cosas. Habla palabras positivas a tus hijos y gózate en esa etapa. Cuando traiga una cosa que nos enseñaron, voy a poner un ejemplo, un niño, una persona que ve 10 materias, un niño ve 10 materias y en las 10 materias 5 va raspado, 2 un poquito más arriba y en recreo y educación física le va bien. ¿Cuál es la reacción que tú tienes que tener cuando ves el boletín? Mijo, estoy orgulloso, tú eres un buen deportista. Se nota que hay mucha energía en ti. Y esa energía necesito que me la canalices en las otras, que yo sé que las otras notas tú la vas a disparar. Eso es lo que uno tiene que hacer para leer las notas de un hijo. Pero ¿cuál es nuestra naturaleza? Porque eso lo hicieron con nosotros. Mira, vea usted qué notas tan mediocres. Lo único para lo que sirve tú es para andar brincando y para el recreo. Aplastando la autoestima del niño y del joven. Entonces la Biblia nos enseña a que cuando sea el tiempo de cosechar, ya me acordé porque estábamos hablando de todo esto. Hay un tiempo de sembrar y esto que estoy diciendo es cuidando lo que hemos sembrado para que un día podamos cosechar y celebrar. Y celebrar. Amado, para poder llegar al momento de la celebración, tiene que haber un trabajo previo, tiene que haber un sacrificio en nuestra vida. Te voy a poner un otro ejemplo más cercano. A veces yo escucho a la gente que dice, da pena poner ejemplo de uno, pero al contrario, yo te puedo contar lo que yo he vivido de que esto es así. ¿Me entiendes? Mateo había una materia que en los primeros semestres, en el primer semestre, esa materia la perdió. Y él estaba asustado, me voy a perder la beca. Le dije, mijo, no te preocupes. Pero bueno, entonces pasó algo cuando son becados y pierden una materia, no le aparece perdida, sino como que no la registró. Entonces, él se atrasó en esa materia. Entonces, él iba con un retraso en esa materia. Y a veces se decía, papi, pero ¿por qué? No sé qué. Amados, cuando llegó a Francia, se dio cuenta de todo lo necesario que fue pasar por allí para crecer, para conocer. Y las otras materias que supuestamente iba bien, allá en Francia, las tiene como, o sea, ¿cómo les digo? O sea, no está en el nivel, para decirlo de alguna manera, que debería tener. O sea, fue esa que perdió, le dio para aprender, le dio base para todo lo que está haciendo allá. Entonces a veces nosotros no creemos y nosotros, yo estoy encima, mijo, no te preocupes, vas a salir adelante, papi, pero no te preocupes, Dios tiene el control. Un día vas a poder entender por qué tanto sacrificio. A veces la gente ve ese pelado, no esto, no hace aquello, porque él es muy, muy disciplinado. Y yo le digo, mijo, esos sacrificios un día vas a ver el fruto. Un día vas a ver el fruto. Y la Biblia lo dice en Hebreos, que aquellos que hemos sido ejercitados en la disciplina, un día también veremos el fruto. Pero no puede ser que tú vas a recoger grandes cosas, pero no has sido disciplinado, no te has sacrificado ni nada. Todo tiene que ir así. Entonces, esta fiesta de los tabernáculos nos habla de eso, del momento de celebrar, de todo lo que el trabajo que hemos pasado, de todas las dificultades que hemos atravesado, pero ahora podemos disfrutar el fruto. Ahora, los sacerdotes recordaban lo que había pasado en Éxodo 17, ya no voy a poder leerlo, y recitaban Isaías 12, 13, 3, ese sí lo voy a leer. Isaías capítulo 12, versículo 3. Dicen,
saciaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Eso lo declaraban ellos, sin saber que todo eso les hablaba de su vida espiritual y de su necesidad. Porque, amado, yo quiero decirte, todos tenemos necesidades emocionales. Lo que no sabemos, lo que a veces no entendemos, es que esas necesidades emocionales queremos llenarlas en el lugar equivocado, con las cosas equivocadas. Y por eso los fracasos. No, yo me siento como aburrido hoy. Yo siento como que, vamos a ver si me pego una borrachera, o a ver con quién me revuelvo. O sea, comenzamos a buscar esa insatisfacción, a querer llenarla con cosas equivocadas. Entonces después vienen los dolores de cabeza. Ay, ¿para qué yo me metí en esto? ¿Y yo para qué? Porque las buscaste en el lugar equivocado y también te comportaste como no debías. Pero si tú vienes al lugar al lugar correcto, vas a ser saciado. Vas a ser saciado. Y yo te digo, todo parte de una promesa en Dios y de Dios mismo. Señor, mira, yo me siento así como esto, como lleno esto, y Dios va a mostrarte cómo hacerlo. Mira, a un hombre de Dios dijo, el corazón del hombre tiene un hueco del tamaño de una cruz. El hueco que tienes tiene el tamaño de la cruz. Esa cruz puede llenar ese vacío. Lo que pasa es que incluso los cristianos, aunque somos cristianos, aún seguimos con el ojo puesto en otras cosas. Como Jesús dijo, ¿qué fue lo que dijo Jesús? Buscad el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas llegarán. Pero nosotros tenemos los ojos puestos en la añadidura todo el tiempo. Y una insatisfacción y unas cosas. Cuando yo estaba recién convertido, yo conocí una señora muy especial. Ella tenía un apartamento. Y ella decía, ay, este bendito apartamento tan chiquito, si yo tuviera una casa grande, yo pudiera recibir a mucha gente a la iglesia y hacer, y ver no sé qué, y las actividades. Y efectivamente, Dios le permitió vender su apartamento. Y compró la casa. Y cuando tuvo la casa, esta bendita casa, eso yo trapeo, barro y yo no aguanto tanto oficio, no sé qué cosa. Si Dios me diera, voy a comprar un apartamento para quitarme todo esto. Y después compró otro apartamento. Y este bendito apartamento con la administración cara, o sea, y siempre que iba a dar el paso, oren para que yo pueda vender esto. O sea, y un día yo me la quedé mirando y dije, nunca parará la insatisfacción, porque es que tiene su corazón en el lugar equivocado. Y yo no estoy diciendo, amado, que sea pecado querer tener una casa o un apartamento. No es pecado. El problema es que ese sea con lo que tú quieres llenar tus vacíos emocionales. ¿Entiendes? No lo vas a poder llenar. Necesitas de la llave correcta, de la provisión correcta, de la fuente correcta. Y esa solamente la podemos encontrar en Dios. Cuando tú estás lleno del Señor, donde tú estés, vas a vivir gozoso y agradecido. Pero si tu fuente no es el Señor, vivirás amargado donde estés. Donde estés. También conocí a otra persona bueno, esta persona estaba insatisfecha con su trabajo y eso y sí, no sé qué, yo pudiera tener un trabajo mejor, yo pudiera ir a los cultos, a la universidad y pudiera hacer esto y no sé qué cosa, y le mejoraron el salario, la ascendieron. Ahora tengo un puesto de mucha responsabilidad, yo no puedo perder el tiempo en la iglesia, yo no puedo. Queriendo llenar sus vacíos, sus insatisfacciones en el lugar equivocado y con las cosas incorrectas. Y al contrario, desechando lo que realmente puede proveer para sanar, para llenar tus vacíos. Y el mundo, mira, amado, mira tu casa, el tema del control remoto, muestra
la cantidad de ansiedades que manejamos. Eso es la pasadera, la pasadera, la pasadera, porque ningún programa, ningún canal llena tus expectativas. Eso muestra tu grado de ansiedad. Yo mismo a veces cuando me encuentro, me acuerdo de esto y Dios mío, para, quédate en un solo lugar, porque no nos damos cuenta cómo la ansiedad, amado, otro más cercano, yo los he visto, yo lo he hecho. Prendemos el celular y pasa, y pasa, y pasa, y pasa, y pasa, y pasa. ¿Por qué pasa y pasa? Porque ninguna imagen nos satisface. Eso muestra el grado de insatisfacción, los vacíos que necesitamos, que tenemos y que necesitamos llenar. Y solamente eso lo podemos llenar en el Señor. Amado, vuelvo y digo, cuando tú estás lleno del Señor, hasta los muñequitos te hacen feliz. El Chavo, lo que veas, vas a encontrar gozo. Amado, yo el otro día, yo digo, hay gente, yo no puedo entender, pero bueno, voy a decir algo, hay gente que prefiere, o sea, yo valoro el tiempo de ver a mis hijos, por ejemplo, cuando ellos practicaban deporte, verlos a ellos alcanzar sus metas. Para mí una satisfacción verlos desarrollarse, luchando y todas esas cosas, y estar a uno ahí para apoyarlo, ya, vamos, ¿me entiendes? Y yo no entiendo cómo hay gente que no encuentra disfrute y gozo en eso. Al contrario, son un estorbo sus hijos. No lo entiendo. Prefieren dejárselo a fulano, dejárselo al televisor, dejárselo a la abuela, dejárselo a la tía. ¿Tú sabes cuándo vas a volver a tener la oportunidad de disfrutar esos momentos? Nunca. Porque ellos crecerán y un día no van a querer estar contigo, sino con los otros. Entonces, este es el momento para acompañarlos en ese proceso de crecimiento, de acompañarlos y de disfrutar cada etapa de su vida. Bueno, aterrizando en el mensaje, ¿cuánto tiempo? No me han dicho cuánto me queda. Me quedan 10 minutos. Ok, bueno, entonces un poquito para entrar y rápido. La Biblia dice, créame que lo dice y usted lo verifica en su casa. Dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo, que somos morada del Espíritu Santo. ¿Eso qué quiere decir? Y era lo que estaba hablando Jesús. Jesús estaba diciendo que de nuestro interior correrían ríos de agua viva. Y él mismo dice cuáles son esos ríos. No es plata. No es lo que usted, es el Espíritu Santo fluyendo a través de nuestra vida. ¿Por qué? Porque dice ahí en la Escritura, en esa cita que tenemos ahí, que ahora somos como una enramada, como un templo del Espíritu Santo que ahora mora en nosotros. Y dice ahí en el texto, ¿por qué lo dice? Porque antes el Espíritu Santo venía, tocaba a las personas, usaba en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento dice que ahora, después que Jesús fue glorificado, ahora viene a nosotros y ahora nosotros somos morada del Espíritu Santo. Eso es interesante. ¿Sabes por qué, amado? Porque tenemos un privilegio, ser templo del Espíritu Santo. Pero también es un compromiso. Un compromiso. Por eso es que nosotros tenemos que vivir vidas que agradan al Señor. Porque ahora el Espíritu Santo está en ti. ¿Me entiendes? Y por eso ahora no puede ser, nadie me ve, no importa. Yo estoy aquí, nadie me está viendo, pero el Espíritu Santo que está en ti, sí. Los ojos de Dios están percibiendo lo que estás haciendo, aunque nadie te vea. Yo siempre les he contado la historia de mis sobrinitos que cuando estaban criándose conmigo y yo les decía, los ojos del Señor están sobre ti donde quiera que vayas. El mayorcito, Sebastián, me decía, ¿y si yo me meto en el cuarto y apago la luz y me meto debajo de la cama? Yo decía, allí te ve el Señor. ¿Y si yo me meto en el baño detrás de la cortina y me tapo bastante? Yo le decía, allí te ve el Señor.
allí te ve el Señor. Y yo quiero que tú le digas al que está al lado, allí te ve el Señor. Donde tú vayas, allí te ve el Señor. Ok. Bueno, ahí también nos está hablando de una promesa. ¿Cuál es esa promesa? Que de nuestro interior fluirían ríos de agua viva. Ahora, esa promesa para quién es? Para quienes tengan sed. ¿Me entiendes? No es verdad que tú vienes aquí obligado y sales de aquí obligado y yo no sentí nada. A mí no pasó nada. Es que no tienes sed. Pero si tuvieras sed, si abrieras tu corazón, entonces el Espíritu Santo vendría a tu vida y de tu interior correrían ríos de agua viva. Ahora, hay otra cosa clave. ¿Para quién es eso? Para quienes tienen sed y para quienes creen en Él. No, eso de que Jesús, yo chévere, pero yo no vas a recibir esto. Acuérdate lo que dice acá en Juan 7, cuando Él fue glorificado, entonces vino el Espíritu Santo a morar en nosotros y habitar. Entonces, para quienes creen que Él fue glorificado, que Él resucitó, que murió y se levantó, entonces para ti que tienes sed va a fluir el Espíritu Santo en tu vida. Ahora, río fluyendo nos habla de vida. El río, cada vez que el río fluye, trae vida. A mí me llama la atención porque yo me metí ahí en Google, de donde saco estas imágenes, y cada vez que yo ponía ríos, a los lados hay un verdor, hay vida. Donde está el río de Dios hay vida. Donde no hay agua, hay muerte. Donde no hay agua, hay muerte. Ahora, hay lugares donde hay agua, pero hay agua estancada. ¿Qué pasa con el agua estancada? Se pudre, hiede, se infecta, produce gusarapo. ¿Me entiendes? Entonces, el agua, lo que está fluyendo en tu vida del Espíritu, tiene que fluir, no puede quedarse estancado. Y ese es un tema interesante. ¿Sabe por qué, amado? Porque a veces nosotros queremos venir a la iglesia y llenarnos y llenarnos y llenarnos y ahí estancados, así como un Hawái, como un pozo de esos. Recibe agua, pero no sale. Se engordan de conocimiento espiritual, pero no fluye. Y ese conocimiento y esa llenura del Espíritu Santo tiene que fluir a otros. Y eso es movilización. Fluye. Y lo que yo recibí el domingo, aprendí esto y esto y esto. Imagínate tú, yo no sabía que yo era templo del Espíritu Santo. Imagínate tú que, o sea, puedes compartir con otros lo que el Señor está llenando en tu vida, dándote para que puedas hacer bendiciones. Y mira, ese fluir nos habla también de refrigerio. Tú ves la imagen, los que tienen en algunos lugares hay unas cascadas. ¿Para qué ponen esas cascadas aún dentro de los edificios? Porque eso trae la sensación de frescura. ¿Me entiendes? Cuando alguien está fluyendo, no es amargado. Pero cuando una persona está llena de amargura es por eso, porque está tapado, atrancado, porque no está recibiendo el fluir de Dios. Pero cuando el fluir de Dios está en tu vida, amado, tú traes refrigerio donde llegas. Qué bendición sentarse a hablar con fulano. Uno siente que, pero hay gente, yo no sé si te ha pasado, que te sientas a hablar y con eso sale uno cargado. Cuando la gente dice que es negativo, salí como con dolor de cabeza. ¿Me entiendes? Pero todo lo contrario, cuando la gente fluye, es positiva, es de bendición para los otros. Amén. Y una cosa también, que ya para finalizar, cuando el río está fluyendo, va limpiando. Ustedes sabrán, bueno, ahora que estamos hablando, está lloviendo y todo eso, cuando comienza a bajar esas primeras aguas por los ríos, ¿qué trae? Puro sucio, ¿cierto? Troncos, sucios, todo lo que estaba en el camino se lo va llevando. Eso pasa con el fluir, ¿me entiendes? Hay veces, ¿cómo? Va limpiando el río de Dios en tu vida. No quiere decir que todo va a ser transparente. Y a veces eso es malentendido.
mira lo que salió de fulano, es porque está saliendo. Dios está limpiando tu vida. Está sacando todos esos troncos, todo ese poco de sucio, todo ese poco de basura que estaba arriba. Y Dios comienza a limpiar poco a poco. Yo recuerdo cuando me convertí, iba a la iglesia y eso era todos los domingos, y llora y llora y llora. Y yo decía, Dios mío, si esto es de Dios, ¿yo por qué lloro tanto? Entonces alguien se me acercó y me dijo, me explicó que Dios está limpiando tu vida de tanta amargura, de tanta tristeza, de tanto dolor. Y eso no quiere decir que ya no llore, todavía me quebranto, todavía Dios sigue limpiando cosas en mi vida, ¿me entiendes? Pero mientras el río está fluyendo, Dios está limpiando cosas, y es importante que continúe así. Dice ahí que el río, cuando el río fluye, es una bendición, ¿Sabes por qué? Por muchas razones. Número uno, porque tu vida deja de ser monótona, como dijo la hermana Shakira, ¿cierto? ¿Qué pasa con las relaciones monótonas? Se acaba, ¿cierto? Cuando y eso a veces pasa, amado, eso a veces pasa con la gente, viene a la iglesia y lo mismo, la alabanza, la prédica, la no sé. Pero ¿sabes cuál es el problema? El problema no es ni la alabanza, el problema no es la prédica, es que tú estás en la monotonía, en la religión. Entonces, vienes como un acto religioso. Hay gente que todavía reemplaza el catolicismo por el cristianismo. Entonces, toda la semana hace lo que le da la gana, pero el domingo no es así, no. ¿Me entiendes? Tú tienes que tener una relación constante de Dios, de fluir, el fluir de Dios en tu vida. Y como consecuencia de eso, entonces tú vienes el domingo a adorar al Señor. El domingo venimos a darle al Señor lo que Él ha hecho en la semana. Nos ha levantado, nos ha sustentado, nos ha provisto de ánimo. Y también venimos con hambre. Señor, ¿qué es lo que tú me quieres decir este domingo para el resto de la semana? Pero cuando no sucede eso, sino que yo vengo para ver qué hace Dios, para ver qué. Entonces sales apaleado y sientes que la religión. Yo cambié de religión. Sí, cambiaste de religión, qué triste. Porque lo importante es que dejes la religión y comiences a tener una relación con Dios. Y como consecuencia de la relación con Dios, comienzas a congregarte y a ser de bendición. Ahora, el ser una de las bendiciones de que el río esté fluyendo es que siempre podemos vivir en pureza sin estar esforzándonos, sin estar luchando. Ay, yo todavía, 20 años y todavía luchando con los malos pensamientos todavía, porque el río de Dios no ha estado fluyendo en tu vida con libertad. Sino como sucede ahora, eventualmente, cuando llueve en el año es que eventualmente fluye el río ese. Cuando viene el profeta Mana, es cuando eventualmente fluye. No, tiene que ser un río constante y eso mantendrá tu pureza espiritual, tu vida y tu relación constante con Dios. Bueno, ahí conversación de Melanie y Luciana, se pueden tapar los oídos ahí que voy a decir una cosa que no deben escuchar ustedes. Es como las relaciones de pareja. Tú no puedes llegar, mi amor, yo quiero que estés ardiente cuando toda la semana te has portado como un palo. ¿Me entiendes? Si tú te portas bien conmigo, toda la semana yo voy a estar. Así no funciona la cosa. Tú preparas todo para que cuando sea el día del goce y de todo el fluir, ándale, y me están viendo en la cámara, eso va a quedar registrado. Bueno, cuando venga todo eso,
¿Me entiendes? Es el resultado de lo que tú preparaste en la semana. En la semana. ¿Me entiendes? No puedes aparecerte así porque yo soy yo. No. Miércoles, acá está Jonathan también. Dios mío. Padre, todo lo que están recibiendo, guárdenlo en su corazón porque eso un día les va a servir. Ok. Entonces, necesitamos caminar en eso, en esa santidad. Bueno, y al final, pregunta de reflexión, ¿qué vas a hacer con lo que Dios te habló hoy? ¿Qué vas a hacer con lo que Dios te habló hoy? ¿Cuáles son esas cosas que todavía están en tu vida, que tienen como atrancado el río de Dios? Yo quiero decirte, hoy es el día en que tú puedes tomar la decisión de que eso comience a cambiar. ¿Qué vas a hacer? Quisiera que cerraras tus ojitos ahí y reflexionaras en lo que estamos hablando. Pudieras decirle, Señor, yo me encuentro seco. Creo que María estaba hablando de eso, de cuando estamos muertos espiritualmente, porque estamos secos. Y el Señor necesita traer vida. Tal vez tú no te has dado cuenta, pero necesitas salir de la monotonía, de la religión y comenzar a tener una relación con Dios. Tal vez hoy estás aquí, no sabías por qué venías ni para qué venías. Pero Dios quería restaurar su relación contigo. Si te gustó este mensaje, si lo has disfrutado tanto como yo, recuerda suscríbete a nuestro canal, darle like al mensaje y activar la campanita de las notificaciones. No te pierdas lo que Dios está hablando para cada uno de nosotros a través de Comunidad Cristiana de Fe y Esperanza en Turbaco. Síguenos.